Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la cuarta sesión de esta segunda jornada de memoria histórica, que, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, organizamos desde la RMH del Coronil, en colaboración con la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y con la colaboración del Ayuntamiento del Coronil. El motivo por el cual voy a iniciar esta sesión, aunque voy a ser breve y me siento allí, era por daros la bienvenida a todos y a todas, como he dicho, pero también a los dos amigos que me acompañan en la mesa. Bueno, de Juanmi Vaquero ya se encargará de hablar Alejandro. Juanmi Vaquero, que es el autor del trabajo que tenéis aquí, cuya portada tenéis aquí en la pantalla, que fuera mi tierra, que habla de algo de lo que van a hablar, de lo que se va a hablar en la próxima edición también del Coronil, es decir, es el anuario de trabajo en fosas comunes del franquismo en Andalucía. Es un trabajo que edita la Dirección General y que tuvo a bien el acierto de encargárselo a un magnífico profesional como es Juanmi Vaquero. Pero bueno, ya he dicho, no le voy a pisar el encargo, la encomienda que tiene Alejandro hoy. Y Alejandro es también un gran amigo mío y es miembro de la Junta Directiva del Foro por la Memoria de Córdoba. Es también otra persona muy comprometida con las víctimas, con el trabajo para la reparación de su dignidad, para recuperarlos del olvido, para la búsqueda de justicia, y que ya lo conocemos, porque ya estuvo el año pasado aquí, hace año y pico, hablándonos de la ley, en abril del año pasado, hablándonos de la ley andaluza de memoria democrática, que como ya sabemos todos, es la ley más avanzada. Digo más avanzada desde la perspectiva de que da respuesta o da mayor respuesta a las recomendaciones que la propia ONU hace para la reparación de las víctimas y para la protección de las personas que han sufrido desapariciones forzadas. Pero sobre todo también he querido hoy centrarme aquí al principio porque, bueno, se van empezando a confirmar ya muchos de nuestros temores. No voy a daros el resultado definitivo, ya hablaremos de él en la última jornada, que será el martes, que yo os recomiendo que asistáis, porque también, como la de hoy, es muy interesante, como la de hoy, como las tres anteriores que hemos tenido, donde hablaremos de la represión franquista, pero desde la perspectiva del derecho internacional de protección a los derechos humanos. Y ahí pues aprovecharemos también para hablaros de los resultados de los trabajos que se han llevado a cabo durante estos 15 días en los alrededores de la fosa común del cementerio del Coronil. Digo alrededores porque desgraciadamente hemos podido constatar que va a ser muy complicado poder acceder al lugar donde con toda seguridad estuvo esa fosa. Ya nos extenderemos en detalles el martes, ¿no? Digo que va a ser difícil de poder acceder por dos razones. Primero, porque lo que hubo hoy estaría debajo de los nichos del fondo del cementerio, de la pared del fondo, y porque también tenemos ya la sospecha cada vez más sólida de que lo que pudo haber habido pues fue quitado, fue desaparecido. Eso formó parte de una estrategia, como ya hemos estado hablando en esta jornada en varias ocasiones, formó parte de una estrategia del franquismo cuando a la finalización de la Segunda Guerra Mundial pues tuvo que lavarse la cara para poder entrar en la comunidad internacional. Estamos hablando del año 45, 9, 10 años después de la finalización, del inicio de la Guerra Civil, de los primeros asesinatos. Y claro, España quedó como el único país fascista en Europa después del triunfo de las tropas aliadas contra los nazis y contra el fascismo de Mussolini en Italia. Y bueno,
o caminaba solo el franquismo en Europa o se acercaba, se aliaba con las democracias occidentales. Para poder conseguir eso era obligada su entrada en la ONU y era obligada su alianza con esas democracias occidentales, principalmente con Estados Unidos y con Reino Unido y con Francia, los que habían formado las tropas aliadas en su mayoría. ¿Cómo se lavó la cara? Pues inicia una estrategia de ocultación y de eliminación de pruebas de la barbarie que se produjo principalmente desde julio del 36 hasta febrero del 37, que es cuando los bandos de guerra dan paso a los consejos sumarísimos. Hoy se sabe, o tenemos casi la certeza de que la mayoría de las fosas de Andalucía, de las 614, 615 fosas que puede haber en Andalucía, pues en torno al 25% de esas fosas, el 75% de esas fosas son accesibles, es decir, o bien están desaparecidas o bien hay construcciones funerarias encima de esas fosas. Por lo tanto, hace imposible el poder acceder a ellas. Eso lo hemos ido descubriendo y lo hemos ido contrastando con otras informaciones que nos daban los trabajos arqueológicos, como sabéis los que nos hemos pasado por ellos, sabemos los que nos hemos pasado por ellos todos los días, hasta donde llega el terreno geológico, es decir, la tierra natural, testimonios orales que nos dicen que también en esos años 45 se inician los trabajos de cimentación de lo que aquellos trabajadores municipales decían que eran los nichos nuevos, que son los nichos que están en el rincón detrás del panteón de la familia Candau. Todo coincide, todo coincide. Entonces, y bueno, la prueba definitiva ha sido hoy. Y es que hemos encontrado que debajo de esos nichos hay una zapata de cimentación de 1 metro de profundidad. Totalmente absurdo, como una zapata tan grande para sostener una construcción relativamente pequeña. Pues porque esa zapata no solamente servía de cimentación, sino también de relleno de algo que había sido vaciado. Y si eso lo contrasta con informaciones directas que nos llegan, que nos hablan de cómo en aquellos años, mientras hacía la cimentación de esos nichos, de esa zapata, pues aparecían muchos cráneos con agujeros, como vimos en la conferencia de Elena el otro día, y hoy vamos a ver muy bien en la exposición de Juanmi, o cadáveres con las manos atadas de alambre. Se unen todos los condicionantes para pensar que también fuimos víctimas de la ocultación y de ese olvido forzado de los fascistas con las víctimas de nuestro pueblo. Hombre, sin sabor, claro. Desánimo, me resisto, pero nos hubiera gustado. Es cierto que hemos hecho un trabajo de completar ese relato histórico de lo que ocurrió durante la represión en nuestro pueblo, pero nos hubiera gustado más haber podido rescatar su cuerpo y haberles dado un enterramiento digno y haberlos rescatado del olvido. Seguiremos adelante, contra el viento y la marea, como decía el otro, ¿no? Así que yo ya me callo y os dejo con Alejandro. Bienvenido y estoy en vuestro tema. Muchísimas gracias, Antonio Manuel. Quiero agradecerte todo el trabajo que estás realizando con los miembros y compañeros de la Junta Directiva de la Asociación de la Recuperación de Memoria Histórica del Coronil, con Rafael, con otros compañeros. Para nosotros eres un espejo en nuestro trabajo también con la sociedad civil y con la memoria histórica en Córdoba, ¿no? Bueno, tengo la suerte de volver al Coronil una vez más, y esta vez para presentar a Juan Miguel Vaquero en una exposición que va a realizar sobre una de sus últimas publicaciones. ¿Y qué podemos decir de Juan Miguel, ¿no? Voy a introduciros su persona y el trabajo que ha venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Juan Miguel nace en Sevilla en 1973 y podemos decir sin duda que es un ciudadano comprometido con la memoria histórica y democrática. ¿Qué significa ser un ciudadano comprometido hoy día? Pues ser una persona que trabaja tanto en su ámbito profesional como en su ámbito privado, personal, familiar, por un objetivo, ¿no? Un objetivo que yo creo que es de los más nobles, ¿no?, que pueden unir a las personas de bien, ¿no?, que es la lucha y el trabajo por recuperar la verdad, ¿no?, la verdad histórica, el relato común, ¿no? Y en ese ejemplo tenemos a Juan Miguel, ¿no? ¿Por qué? En su faceta profesional ha dado sobradas muestras de ello. Ha trabajado en los últimos años en una publicación con el diario.es, se ha especializado en investigar y en trabajar por la memoria histórica,
por todo el trabajo que se desarrolla en la sociedad civil a favor de los derechos humanos. Ha dado muestra, ha dado seguimiento, ha dado apoyo a través de su trabajo profesional a la difusión de las buenas prácticas en torno a la memoria histórica, exhumaciones de fosas comunes, ha hecho un especial seguimiento a todo el trabajo de las víctimas del franquismo respecto a su organización por la querella argentina, ¿no?, para intentar encauzar ese proceso judicial contra el franquismo, ¿no?, apoyándose en los principios de la justicia universal. Y ha realizado toda esa labor en su profesión. Y un poco podemos decir que un punto culminante, ¿no?, de todo ese trabajo que está realizando Juan Miguel es esta valiosa publicación, ¿no?, que Fuera mi tierra, que él va a explicarnos y va a describirnos, ¿no?, que está lleno de referencias, de testimonios, yo creo que un trabajo muy valioso por la calidad de la fotografía, por el respeto y la sensibilidad que él muestra en estas imágenes, como lo trata, ¿no?, por los testimonios que recupera, experiencia de vida. Es una aportación muy, muy importante, ¿no? Y yo cuando veo este tipo de trabajo y cuando sigo conociendo a cada vez más compañeros, porque son a la vez amigos, ¿no?, porque estamos en una causa común, ¿no?, me doy cuenta de que hay esperanza, ¿no? Y esto me hace ser optimista, ¿no? Es verdad que España, en lo que es la democracia europea, es una anomalía. Sigue habiendo muchos desaparecidos. Estábamos recordando antes la conversación previa de que hemos estado construyendo nuestra democracia en base al olvido y nos falta completar ese relato, ¿no?, el relato de nuestros orígenes democráticos, nuestras raíces democráticas, ¿no? Estas personas que lucharon o que se vieron sin necesidad de luchar arrastradas al asesinato, ¿no?, por parte de los partidarios del fascismo, ¿no? En España queda todavía esa cuenta pendiente, ¿no?, con ellos, ¿no? Pero desde Andalucía yo creo que la sociedad civil y las instituciones están cada día más a la altura de querer recuperar ese relato y de trabajar para en el futuro tener una sociedad democrática mucho más avanzada, ¿no?, que se base en los principios en cuanto a nuestro relato histórico, en verdad, justicia, reparación, que es la clave para la no repetición, ¿no? Esto no es un capricho de querer ir contra alguien o de querer manipular la historia, ¿no?, como enemigos de la idea de la memoria histórica afirman, ¿no? Esto es un objetivo para que tragedias como la que vivió España no vuelvan a repetirse. Y hay ejemplos en otras sociedades y en otros países europeos. Hay también países europeos que no han sabido tampoco resolver la memoria. Han hecho un trabajo de ciudadanía en valores democráticos, pero siguen teniendo sus fantasmas y siguen teniendo sus traumas sin resolver, ¿no? En Francia cuesta trabajo hablar del tema, ¿no?, porque en Francia hubo una especie de guerra civil entre la Francia libre y la Francia liderada por los partidarios del nazismo, ¿no? De eso cuesta trabajo hablar hoy día en la República Francesa, ¿no?, a pesar de todo el heroísmo y de la impronta que la cultura republicana francesa ha dado siempre a los héroes de la resistencia, ¿no? Otra pata que tenemos que trabajar ahí, por supuesto, es la aportación española, ¿no?, en esa 9ª división Leclerc, en la liberación en París y de tantos resistentes españoles que dieron su vida, ¿no?, por liberar Francia también. Entonces, volviendo, sin ánimo de querer desviar mucho el tema, volviendo a la figura de Juan Miguel, no solo en su vertiente profesional ha dado tanto a la memoria, sino que en su espacio privado ha generado trabajo, actividad pública a través de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Coria del Río, que preside su mismo padre, Mariano Vaquero. ¿Y por qué, no? Porque esta inquietud, ¿no? Pues hay una historia familiar también detrás, ¿no?, que es la de su bisabuelo, Mariano Vaquero, del mismo nombre, que fue un político republicano, fue un industrial, un empresario en el pueblo de Coria del Río, fue miembro de la masonería, tan vilipendiada y tan atacada en nuestro país, ¿no? Fue a la vez una figura representativa de una clase media ilustrada, ¿no?, empresarial ilustrada, ¿no?, amigo de Blas Infante, amigo del que fue presidente de la República, Diego Martínez Barrio, y de ahí nace
esa inquietud de Juan Miguel, ¿no?, por la memoria histórica, ¿no?, por una pertenencia familiar, pero también por un compromiso democrático y ético, ¿no? Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que aparte de todo esto, Juan Miguel también ha dado muestra de su competencia, de su habilidad en el trabajo periodístico, ha trabajado en Europa Press, ha trabajado en el Correo de Andalucía y también ha volcado su interés y su afición literaria, escribiendo en diversas antologías poéticas y en relatos, ¿no? Así que sin más le cedo la palabra y espero que luego podamos tener un debate, seguir aprendiendo y seguir debatiendo todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y mostrar este interés en conocer estas historias que han estado tanto tiempo sepultadas bajo un manto de impunidad, ¿no? Primero agradecerte, Alejandro, las palabras y aparte de las ganas que tenía de venir aquí y de presentar aquí el anuario, pues es una suerte que estés aquí al lado y que además, como decía, en muchos casos unimos esa vertiente personal y profesional. Digamos que la personal, pues me tocó, yo no elegí ser hijo, nieto y bisnieto de quien lo soy, pero tuve esa suerte para mí. Y bueno, pues como decía, yo he tenido la suerte también de que en mi casa eso se haya conocido desde siempre, desde antes que yo tuviera conciencia de qué significaba todo eso. Yo tengo en casa cosas de mi bisabuelo, en propiedad, que son mías, que las he ido heredando. Mi hijo ahora tiene en su cama un cojín que por un lado tenía unos colores de estos que se cosían las mujeres antes con lana y demás. Por un lado tiene unos colores neutrales y por el otro lado era la bandera republicana. Entonces, según quien viene a la casa, se le daba la vuelta, porque ya en esas fechas ya habían asesinado a mi bisabuelo. Que eso, ¿no? Pues que era un burgués y un industrial de la época, era teniente de alcalde de Coria. Y yo te contaba antes que revisé los archivos municipales del ayuntamiento, digo, a ver qué cosas tan malas hicieron estas personas, ¿no? Para que en Coria mataran a 200 y pico personas cuando no hubo guerra ni hubo nada. Y bueno, pues eran cosas tan malas como que en las zonas las zonas más deprimidas, donde había chabolas y la insalubridad era absoluta, bueno, pues hace canalizaciones, hace saneamientos públicos, que el trabajo de los terratenientes tuvieran obligación de dárselo a la gente del pueblo, que no dejaran parada a la gente del pueblo para castigarla, hacer un colegio para niñas que no había. Bueno, esas son las cosas tan malas que pretendían hacer estas personas. Y el tema era amigo de Blas Infante, de Diego Martínez Barrio, pertenecían a la misma logia masónica, que aunque luego el franquismo eso le ha dado un halo de prácticamente diabólicos y malísimos, bueno, eran intelectuales y era gente que querían cambiar el mundo al final. El nombre masón era el de Roque Barcia, que era donde vivía Diego Martínez Barrio. Y, por ejemplo, te contaba antes también que nosotros suponíamos que tenía que ser amigo de Blas Infante porque vivían en el mismo pueblo y pertenecían a esa élite burguesa y política, entonces todo encajaba. Y cuando la casa de Blas Infante la hace en lugar de memoria, pues estaba el anterior director de memoria, Luis Naranjo, María Ángeles Infante, y la hija de Blas Infante, y estaba mi padre, y estaba yo también. Entonces estaban hablando los dos y le dice el anterior director general: María Ángeles, te voy a presentar, Mariano Vaquero es el presidente de la Asociación de Coria. Entonces ella, cuando oye el nombre de mi padre, que es el mismo que es de mi abuelo, el mismo que es de mi bisabuelo, dice: a ver, Mariano Vaquero, ¿tú tienes algo que ver con Mariano Vaquero, el que era político en Coria? Era mi abuelo, le dice mi padre, ¿no? Entonces María Ángeles Infante le dice: bueno, pues a tu abuelo se le nombraba todos los días en mi casa, cuando no iba por allí a comer, cuando no estaba por allí con mi padre, y era uno de los mejores amigos que tenía mi padre en Coria, ¿no? Bueno, pues eso para nosotros fue una satisfacción personal muy grande, porque además los mataron en épocas pues con escasos días de diferencia, ¿no? Eso, pues como decía, bueno, pues eso tengo la suerte de que me toca, que me cae en la vida, y yo, bueno, pues lo recojo ese testigo también con bastante orgullo. Y luego en el lado profesional, pues casi que una parte por elección y otra parte también porque ya una vez que he entrado de lleno en estas historias y que las he ido contando y que he conocido a tantas viejitas y viejitos, como yo digo, que son hijos de ejecutados y que encima que te agradecen que le cuentes las historias, ya es una obligación para mí. Ya yo no podría dejar esto, y si no me dejaran ir a más sitios a contar estas historias y a más fosas comunes a visitarlos, yo sufriría muchísimo, porque me siento en deuda con todos ellos y como decías antes, pues lo que se vive en este país es una anomalía democrática que
que se va, y una herida abierta que se va cerrando con casos como el que habéis hecho aquí. Entonces yo quería también agradecerle a Antonio, a la asociación y a todos los aquí implicados en todo lo que se ha venido haciendo, desde el Ayuntamiento a la Dirección General. Por supuesto, NER organiza estas jornadas, que estoy seguro que no van a ser las últimas, que va a haber más, y sabéis que podéis contar conmigo cada vez que queráis, sino sobre todo en haber sembrado esa semilla en este otro pueblo andaluz que fue masacrado en aquel momento, por el mero hecho de intentar cambiar las cosas, intentar vivir de otra manera. Salga al final la cosa como salga, habéis cerrado el círculo, habéis descubierto la historia, habéis descubierto el final. Y a lo mejor no el final, a lo mejor podéis seguir avanzando, pero ellos querían, la estrategia de ellos, de los fascistas, era una estrategia de eliminación y de aniquilación del adversario social y político. Vosotros habéis conseguido que eso, destapar eso que estaba ahí, ¿no? Entonces, yo os doy la enhorabuena a todo el pueblo del Coroní por haber hecho eso, porque esta semilla va a continuar seguro. Y desde luego haber abierto es un éxito, y saber si están o no ya es un éxito, porque estáis haciendo precisamente lo que ellos no querían que se hiciera. Y por supuesto el éxito mayor es tener la memoria de estas personas, tenerlas presentes, que no hayan caído en el olvido como ellos querían, ¿no? Entonces, hablando de esa estrategia, esta semana estaba en el Parlamento Europeo, y a mí cuando me invitaban, pues les dije que a las personas que me habían invitado a una jornada, les dije, bueno, si me lleváis, pues yo voy a intentar ser lo más duro posible, porque si tengo que hablarle a parlamentarios europeos, pues les tengo que contar lo que yo entiendo que es una anomalía y una vergüenza en toda Europa, ¿no? Como en otros casos también en Europa. Es decir, que no es el caso español el único, pero obviamente lo es, ¿no? Entonces, os voy a leer un poco de lo que yo les transmití allí para que ellos, para intentar hacerles ver qué es lo que ocurre aquí, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se prolongará la situación ahora que el golpe ha fracasado? Es la pregunta que el periodista Jay Allen, corresponsal del Chicago Daily Tribune en la Guerra Civil Española, le hace a Francisco Franco. Y responde el militar rebelde: no puede haber ni compromiso ni tregua. Continuaré preparando mi avance hacia Madrid. Avanzaré. Tomaré la capital. Salvaré a España del marxismo, cueste lo que cueste. Pronto, muy pronto, mis tropas habrán pacificado el país y todo esto habrá sido solo una pesadilla. ¿Significa eso que tendrá que fusilar a media España?, le dice el reportero. He dicho a cualquier precio, le subraya Franco. Ese cualquier precio, pues es lo que vamos viendo. Esta entrevista ocurre en Tetuán, en Marruecos, el 27 de julio del 36, 10 días después de la sublevación armada contra el gobierno legítimo de la República Española. Y Franco admite en esa entrevista, orgulloso además, el afán genocida de la empresa. A mí me gusta usar estos términos, me gusta hablar de terrorismo franquista, me gusta hablar de genocidio, que por ejemplo el otro día en el Parlamento Europeo, dos conferencias detrás mía, había una profesora de Derecho Penal y dijo, de manera muy correcta, si nos atenemos a la terminología jurídica internacional, quizás no podamos hablar de genocidio en el caso del franquismo, en el caso español. ¿Por qué? Porque no es un grupo étnico, ni religioso, ni tal, pero hay países como Francia que sí cogen también el exterminio político como un posible genocidio. Entonces ella decía, vale, técnicamente a lo mejor no podríamos denunciarlo como genocidio, moralmente evidentemente lo es. Entonces, bueno, pues en mi caso, como yo no soy jurista, sino que soy periodista, pues me gusta aplicar estos términos, porque su intento es ese, como voy a intentar demostrar ahora. ¿Por qué hablo también de terrorismo franquista? Pues si cogemos el diccionario, el terrorismo es la aplicación del terror con un objetivo político. Pues ya está, es lo que hicieron, ¿no? Aplicaron la táctica del terror, como hacer aquí, matar a 100 y pico de criaturas sin sitio donde no hay guerra ni nada. ¿Para qué? Para aplicar el terror con un objetivo político de cambiar el estado de cosas, ¿no? Entonces, el rechazo de las clases populares a ese espíritu fascista, como ocurrió aquí en tantísimos pueblos, acrecienta la visión de los rebeldes que tenían de las masas, ¿no? Como son una raza inferior, prescindible y desagradecida. Esto es lo que opina. Es lo mismo que le ocurría con los moros en las guerras coloniales. Y por lo tanto merecen la aplicación inmisericordia de las más crudas tácticas de violencia extrema que España ha venido usando en la guerra colonial en el norte de África. Esto lo describe el director del golpe de Estado, el general Emilio Mola. Hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación
a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías, ¿vale? Creo que es bastante claro, pero sigue. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos. Bueno, los castigos ejemplares, por principio, en el Torro Caliente era la muerte, la ejecución, luego pues se fue derivando un poco a condenas de muchos años, en juicios sumarísimos, y en fin, la justicia al revés. Y esto así proclamamos el 19 de julio el estado de guerra en estas alocuciones. Y bueno, también sabemos que a escasos kilómetros de aquí pues animaba, escupiendo odio desde los micrófonos de Radio Sevilla, el golpista Gonzalo Queipo de Llano, que es el máximo responsable de la represión en el sur de la península. Y él decía, como sabéis todos, sigue enterrado en una iglesia, ¿no?, para mayor gloria de su figura. Y él decía esto: nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Ya no solo anima a la ejecución, sino también a la violación de las mujeres. La violencia contra la mujer, la violencia de género, también tiene un trato especial. Ellos usan también el cuerpo de la mujer como campo de batalla. Bueno, otro general golpista, Juan Yagüe, que le he conocido como el carnicero de Badajoz, confirma también las matanzas en la guerra civil a un periodista del New York Herald Tribune. Le contesta: por supuesto que los matamos, ¿qué esperaba usted? ¿Que iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzara contra reloj? ¿O que iba a soltarlo en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez? Eso, bueno, las matanzas de Badajoz seguro la habéis oído, las atrocidades y la carnicería que hicieron allí, ¿no? Y que rubrica esta idea de exterminio, esta idea de genocida, la rubrica también, por ejemplo, un pseudo intelectual fascista, José María Pemán. La idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y expulsión. Ahí está el resumen. La idea de juego político la cambiamos por el exterminio y hacemos otra España nueva, y además, como decía también Pemán, ¿no?, cortamos las malas hierbas para que florezcan nuevas flores, ¿no? Un intento de hacer poesía donde lo que había era un ánimo de exterminio, ¿no? Entonces, este uso del terror, como decía, hunde la raíz en las despiadadas masacres de las guerras coloniales y supone el germen fundacional del franquismo. El franquismo se asienta sobre esa estrategia de asesinatos y violencia masiva. Y lo confirman estos fragmentos de declaraciones de los militares y golpistas. Es decir, que ahí no cabe interpretación ninguna, no tenemos que interpretar históricamente nada, porque son ellos mismos los que están diciendo esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que vamos a hacer y es lo que hacen. Y además esto, pues bueno, lo podemos ver en las siguientes imágenes, que las que vamos a ver ahora no están en el anuario, aunque son también de Puerto Real, de otro pueblo de donde no hubo guerra y donde ahora mismo es la segunda fosa de Andalucía mayor excavada, con más restos, cerca de 200. Y estas fotos vieron la luz, digamos, eran inéditas hasta el otro día en el Parlamento y quería traerlas aquí también, ¿no?, en el Parlamento Europeo y ahora aquí. Y un poco nos da un poco la idea de la dimensión, del tamaño de la fosa, ¿no? Bueno, sonaban las campanas ahora y vemos también una cruz ahí, vemos como también aquí se iba contra todo el mundo, es decir, que se podía matar por muchas causas y, como vemos, pues bueno, había gente que también tenía cruces y que era creyente y por qué no, ¿no? Esto ya vemos cómo están reconstruyendo el cuerpo debajo de esta está la fosa, y aquí es donde se va reconstruyendo cuerpo a cuerpo en una tabla, se reconstruye anatómicamente, hueso a hueso. Cuando ya está por completo, entonces ya ese individuo, esa persona, ya se retira, se va retirando uno a uno.
Y esta suela de zapato, por ejemplo, pues era un zapato de él, como vemos, un zapato pues humilde, ¿no? Esta foto es terrible también y bueno, es una de las últimas personas que se sacaron y es una mujer, es la única mujer que había en esa fosa de casi 200. Si no me equivoco, era la única que había registrada con nombres y apellidos. Y bueno, es un poco, también es una muestra, ¿no? Se iba por, la persona tipo que caía era pues una persona más o menos en edad de, no sé, entre 20 y 50 años, que había tenido alguna actividad sindical o política. Ese era más o menos el prototipo de persona que caía. Luego había de todo, y las mujeres pues podían caer por ser hija, hermana, o madre, o mujer de, o porque también en muchos casos tuvieran su propia actividad. Pero eran otras épocas y obviamente pues el acceso de la mujer, precisamente una de las cosas que quería la República era que fuera igualitario, ¿no? Que no lo había, y como sabemos perfectamente, pues el franquismo consiguió que no lo fuera, ¿no? Bueno, pues España, como decíamos, es el país de la desmemoria, que de algún modo nunca derrota al fascismo. Como sabemos, Franco muere en la cama, cuando en Europa, como ha dicho Antonio Manuel antes, pues se vence al fascismo y al nazismo, y aquí pues se queda tal cual, ¿no? Como el único régimen que parte de ahí y después soporta 4 décadas de tiranía. Es una tierra sembrada de fosas comunes donde las víctimas están condenadas al olvido y los crímenes de Franco permanecen cubiertos por un manto de inmunidad. Aquí se le ha negado a las víctimas del franquismo sistemáticamente, en este país se le ha negado el acceso a la justicia, se le sigue negando. Tanto aquí en este país como la que se intenta desde la querella argentina. También hay un intento en México por el tema de los bebés robados, sobre todo desde el gobierno conservador o de derecha o de extrema derecha, como queramos decir, lo que tenemos. Por supuesto, ahí el bloqueo ha sido absoluto, ¿no? Desde que el presidente que tenemos se congratule de darle 0 euros a la ley de memoria, hasta, bueno, pues pasarse las peticiones de la justicia argentina pues como si nada, ¿no? Las dejan pasar, las mandan de un sitio a otro y ya está, y no atiende nada, ¿no? Uno de los pocos casos en los que se ha podido hacer algo, precisamente, que seguro que lo habéis oído porque ha sido muy mediático, es el de Ascensión Mendieta, esta mujer que ha conseguido rescatar a su padre, que era sindicalista de la UGT, como el resto de personas que matan junto a él, y esta es una de las únicas intervenciones en fosas comunes que se ha hecho bajo tutela internacional, porque es la jueza Servini la que lo pide desde Argentina. Estamos hablando de un país, España, en el que hay, según el mapa de fosas oficial del Ministerio, el mapa oficial del Gobierno, que se acabó, o sea, se cerró en la época Zapatero y no se ha vuelto a renovar, no se ha vuelto a actualizar de ningún modo. Ahí hay alrededor de 2.500 fosas. Si vemos ese mapa de España en la página del Ministerio, está lleno de puntitos. Una ha sido expoliada para llevar los restos al Valle de los Caídos, otras siguen allí, otras pocas han sido abiertas. Esas son 2.500 las que hay registradas. Está claro que con poco que vayamos rascando en pueblos, en sitios y demás, se llega a más fosas, porque de hecho ya se han intervenido en estos 2 últimos años fosas en Andalucía que no están en el mapa de fosas, porque el andaluz también se registró hasta hace unos años y se está trabajando en una actualización. ¿Cuántas personas hay ejecutadas fuera del contexto de la guerra civil? Pues como mínimo el juez Garzón tenía en la Audiencia Nacional, con todo lo que le aportaron todas las asociaciones, 114.226 ejecutados con nombres y apellidos fuera de toda justicia y de todo contexto de guerra, ejecutados y tirados a una fosa común, como aquí en el Coronil, por ejemplo. Esos los que están con nombre y apellido, obviamente son más. ¿Cuántos pueden ser el cálculo? Pues fácilmente 150.000. De esos 150.000, más de 50.000 están en Andalucía. Fernando Martínez, catedrático de la Universidad de Almería, yo creo que tenía cifrado en torno a 56.000 víctimas en Andalucía de la violencia rebelde, fascista, y también en suelo andaluz unas 8.000 víctimas de la violencia izquierdista. Hay 2 casos que son paradigmáticos, que nos dan una idea de cómo unos usan una estrategia de terror, de terrorismo, de exterminio,
y otros, aunque existen casos, como el que se suele sacar siempre de Paracuellos, por ejemplo, ¿no? Existió Paracuellos, evidentemente, hubo miles de asesinatos allí, evidentemente, pero ¿qué ocurrió allí? Se logra, el gobierno republicano, el gobierno legal del país, logra parar esas matanzas, que también estaban empezando a suceder, y uno de los artífices de que se paren las matanzas en Madrid es Ángel Domínguez, que creo que era, ¿no? El Ángel Rojo, que era alcalde de Madrid y era sevillano. Y este hombre le dicen el Ángel Rojo. Él un día incluso se juega, después de unos bombardeos de Madrid, se juega delante de la cárcel, se pone delante para que la gente no entre a matar a 1.500 derechistas que había allí detenidos, porque estaban bombardeando, matando niños, matando a mujeres, matando a todos. Y este hombre se juega su pellejo, consigue parar esa posible matanza y bueno, luego ya el régimen intenta darle prebendas, y él pues vive una vida austera y alejado, por supuesto, de todo lo que significara lo que era el régimen. En el caso andaluz, una muestra, bueno, Sevilla, por ejemplo, Sevilla de provincia, José María García Márquez, que además ha estado aquí. ¿Cuánto tienes contabilizado con nombre y apellido solo en Sevilla? 13.500, no sé por cuánto vaya, porque esas... 14, ¿no? Y va aumentando. Yo creo que en su libro, la primera edición, a lo mejor tenía 12.500, es decir, que es que esto va aumentando. Bueno, 14.000 víctimas en una provincia donde no hay guerra prácticamente, más allá de 4 núcleos de resistencia y algunos sitios donde también se ejecutó a derechistas, no hay guerra, 14.000 víctimas. ¿Por qué si no hay guerra? Si miramos el caso de Almería, que es la última provincia andaluza y casi de España en caer, está toda la guerra civil en manos republicanas. El catedrático de Fernando Martínez de Historia Contemporánea, es la única provincia andaluza donde hay más muertos por la violencia izquierdista que por la derechista. ¿Qué cifras hablamos? 400 personas, 400 y pico personas. Por 100 que matan después los rebeldes cuando entran, ¿no? 400 personas y 100 en una zona, una provincia que está en manos republicanas. Una de las primeras que cae, o la primera parte que cae, Sevilla, Huelva y Cádiz, pues ahí estamos hablando en torno a 300 fosas comunes y, no sé, quizás 30.000 víctimas pueden ser. Entonces, si vemos la diferencia, yo creo que es abismal, ¿no? Está más que claro. Entonces, España lo que hace es no leer esa página, no lo lee bien, ni porque Naciones Unidas lo pida, ni el Consejo de Europa, que la ha pedido también, ni organizaciones como Amnistía Internacional lo piden repetidamente, porque estos son derechos humanos, esto no es nada que... Pues, yo cuando trabajo este tipo de temas, y lo trabajo a nivel profesional, y tengo una implicación familiar, yo no tengo ningún conflicto ético, porque si yo estuviera en Colombia y escribiera lo mismo, pues es igual de claro, estos son derechos humanos, y las víctimas tienen todo el derecho a rescatar los huesos de sus familiares y darle un entierro digno, ya está, además es lo que suelen pedir. Y esto, a pesar de las peticiones de la comunidad internacional, España sigue sin atender este reclamo. Aquí todo sigue igual, y salvo algunas excepciones, en las que sí se abre la tierra para rescatar un puñado de huesos que al final lo que hace es rescatarnos la memoria, la verdad y la verdad a todos. Obviamente, entre estas excepciones está el caso andaluz, pues está por encima de todo. Por encima de todo en cuanto al número en cuanto a las cifras de la represión, pero también por encima de todas las demás regiones en cuanto a la propia recuperación de la memoria. Aquí las políticas de memoria desde hace 15 años no han parado. Habrán tenido un poco más de fuerza o menos, según en qué años y según en qué gobiernos la han tenido. Una vez más fuerza, otra menos. Ahora estamos en una dinámica absolutamente positiva en este sentido. En 2 años van a hacer como 57 intervenciones. El año que viene aumenta el presupuesto. Y el otro día en Bruselas había compañeros de otras regiones, de otras asociaciones, de la RMH nacional, y me decían, así sí se hace memoria, y ojalá en todo el país fuera igual. Y efectivamente, ¿no? Ojalá fuera igual. Ahora, bueno, yo creo que en los dos extremos, cuando llevé el anuario al País Vasco, se lo decía, ¿no? Digo, si hay 2 regiones que más y mejor han trabajado la memoria, es Euskadi y Andalucía, ¿no? Precisamente los dos extremos. También Cataluña, que ahora está intentando recuperarlo, aunque ahora con el tema del 155 y demás se ha parado, incluso las exhumaciones. Pero también Baleares está empezando, también Valencia, que además han aprobado sus leyes de memoria y la están implementando, fijándose y tomando como ejemplo el caso andaluz y la ley de memoria andaluza. De hecho, bueno, me consta y no creo que
que diga nada que esté fuera de lugar, que ha habido reuniones de gente de estas comunidades diciéndole a la gente que la ha puesto aquí en marcha, a la Dirección General y demás, diciéndole, oye, ¿por qué no os reunís con nosotros y nos contáis cómo lo estáis haciendo allí? Desde la ley de memoria hasta el tema de las intervenciones en fosa, ¿no? Y por supuesto pues han ido, me consta porque lo sé que ha sido así, y bueno, pues es una forma de crear memoria, ¿no? Y todo esto al final no debe servir para otra cosa que para hacer pedagogía, para quitar ese manto de impunidad y que la gente sepa qué es lo que hay y para que nos deshagamos de una vez de ese atado y bien atado que dijo Franco, ¿no? Supuestamente antes de morir, ¿no? Que los derechos humanos se tienen que imponer en este país. Conocer la historia dicen que es la mejor garantía de no repetición, que además es lo que creo que lo tenéis también puesto en la leyenda del cartel, y es lo que dice la ONU, ¿no? La verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Por qué? Porque queremos sembrar derechos humanos para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Para que la gente sepa y la gente no diga, no, esto es de otras épocas, esto no tiene nada que ver, cuando podemos tocar a las viejitas, a los viejitos que son las directísimas víctimas, ¿no? De todo esto que ocurrió. Aquí vemos una foto de Puerto Real que nos da una idea también de la dimensión de lo que se sacó allí. Allí en cada caja hay una persona, un ejecutado, una víctima, un número inmenso que forma en España lo que es claramente un crimen contra la humanidad. Aquí vemos aquí se ve un poco también la dimensión de la fosa. Aquí vemos el técnico, el antropólogo Juan Manuel Guijo, uno de los más reputados del país en su trabajo. Con él se aprende cada día. Es impresionante cómo ve Él me dijo una vez que a él le hablan los huesos. Y yo le dije, Juanma, explícame eso, ¿no? Ve cómo... Y dice, claro, porque yo cuando veo una persona y empiezo a analizarlo y me encierro con esa persona y empiezo a verlo, a ver qué le ha ocurrido, me está contando qué es lo que le ha pasado en ese momento. Las señales de violencia, como decía Antonio Manuel antes, un disparo en un cráneo, como veíamos en la portada del libro, pues eso es un tiro de gracia, ¿no? Eso está clarísimo, eso es un crimen. Que aparezcan alambres en las manos, por la muñeca, pues, esa persona iba atado. Que aparezcan las manos así, pues es que iba con la cuerda, tú no entierras a nadie así. Que aparezcan, como vemos aquí, en disposición anómala, que estén tirados y arrojados como caigan, así no enterramos, no es en enterramiento canónico. Todo eso son evidencias. Los huesos, cuando se rompen, hay muchas roturas en brazos, o mandíbulas, porque le daban culatazos, ¿no? Le golpeaban a las criaturas, a los pobres, antes de matarlos. Algunos por puro ensañamiento y otros porque intentarían huir o lo que fuera. Entonces, si a ti te van a dar un golpe con lo que sea, tú tiendes a cubrirte con los brazos. Entonces hay muchas roturas. Esas roturas que son perimortem, que son en el momento de la muerte, sabéis que si nos rompemos un brazo y nos lo escayolamos, en esa rotura se crea un callo. El hueso recrece y se crea un callo por dentro. Bueno, pues ahí se ve esa rotura que está limpia, que ese hueso no ha vuelto a crecer. Entonces, nada más que lo ven ya saben que es perimortem, que es en el momento de la muerte. Todos esos son datos que ellos tienen para saber que esas personas efectivamente son o no víctimas del franquismo. O, como vemos aquí, un proyectil. Un proyectil alojado junto a los restos óseos. Juanma también haciendo un primer estudio de campo. Esto es en la fosa todavía, ¿vale? Esto dentro de la fosa, aunque ahí claramente ya estaba clarísimo que eso era la fosa del franquismo de allí, de Puerto Real, pero antes de colocar el esqueleto en disposición anatómica va haciendo un primer estudio previo y luego hay un estudio de laboratorio, que ellos le llaman. Estos también son los compañeros de allí, de Puerto Real, Antonio, el que vemos detrás, y Paco Aragón, que han hecho un trabajo enorme y además han sido un ejemplo absoluto por la disposición que han tenido siempre y porque han conseguido, ha sido uno de los primeros ejemplos de que se han unido todas las administraciones. Diputación de Cádiz, que hace un trabajo enorme y ejemplar y que se está intentando que se haga algo parecido en otras diputaciones. Ayuntamiento de Puerto Real y Junta de Andalucía han trabajado todos al unísono. Ellos solucionaban cada cosa, han estado todos los días trabajando allí como voluntarios y ha sido, la verdad, es que algo
una intervención ejemplar que a los que hemos estado allí nos ha dejado a todos marcados para siempre. Aquí, igual que veíamos antes una cruz, por ejemplo, pues vemos aquí una persona que tiene, bueno, en una fosa aparece de todo, ¿no? Pues, más allá de lo que podíamos pensar muchas veces que se le robaba todo lo que tenían, la mayoría de las veces aparecen con lo que llevaran encima. Aparecen relojes, restos de carteras, monedas. Si llevaba un lápiz aparece el grafito, la mina que le diríamos aquí, ¿no? Por la madera se pierde, pero aparece el grafito. Y bueno, y esta persona pues se ve que tiene puesta una prótesis de oro. Bueno, pues en esa época no todo el mundo podría hacerse eso, ¿verdad? Nos da una idea de que posiblemente sería una persona bueno, pues con ciertos recursos, ¿no? Y pues igual que el caso de la cruz de antes, pues bueno, cualquiera era bueno para que pasara por las manos de estos terroristas, porque además no pertenecían al ejército. Es decir, una vez que hacen, que provocan una rebelión armada, ya no pertenecen al ejército español, al ejército de la República, porque son expulsados por un delito de sedición. Por lo tanto, si tú no perteneces a ningún ejército, no eres más que una banda armada, ¿no? Es decir, esos son los que ganaron, claro. Luego construyen ellos el relato y juzgan y matan a estas criaturas por rebelión contra el movimiento nacional, que le llamaban ellos, ¿no? Le hace la justicia al revés. Bueno, aquí vemos también un poco como caen arrojados, y en la manera que caen, pues ya están, así quedan. Y vemos cómo se superpone un cuerpo con otro y bueno, las imágenes que había allí eran de absoluto terror. Verá la imagen del terror franquista, el ejemplo, así como titula además ese capítulo, porque ahí todas son duras, todos los testimonios de los familiares directos son muy duros, pero aquí había imágenes que eran especialmente crudas, especialmente duras, y a mí, vamos, no me duele en prenda decir que yo he llegado roto a mi casa más de una vez, y no solo yo, sino algunos técnicos, y sobre todo había una vez una persona que yo, cuando llegué ese día, me dijeron: Juanmi, vas a ver algo muy duro. Y de hecho hubo un compañero que se tuvo que ir y estuvo varios días fuera, porque si tú ves a esa víctima, te dices: ¿qué le han hecho a esta persona? ¿Y por qué, no? ¿Y por qué le han hecho todo esto? Entonces eso, pues, por mucho que uno quiera verlo con cierta distancia, eso te va empapando. Yo ese día llegué a mi casa y me harté de llorar, porque era durísimo ver todo esto. Entonces, después de todo aquello, de que los enterraran allí, de que los sepultaran, de que como aquí los intentaran borrar de la historia, pues por eso es importantísimo lo que estáis haciendo aquí, porque no han conseguido borrarlo de la historia. No, ahí están todavía y seguirán para siempre, porque ya su memoria ya está no solo dentro de su ámbito familiar, sino que ya ha trascendido todo eso. Y yo no quiero alargarme mucho más, para que, si me queréis preguntar después lo que queráis. Sí os quiero enseñar algunas de las fotos que vienen aquí en el anuario, y que en la contracubierta del anuario, en la última página, en la parte de atrás, Manuel Reyes Mate, que es filósofo, el filósofo de la memoria, y que es el que escribe el prólogo, dice una frase que es perfecta para entender todo esto. Y dice esto: la sociedad debería entender que identificar a los desaparecidos y darles sepultura no es solo un gesto de justicia para los muertos, sino de piedad para los vivos. Porque no hay nada más atávico y más humano, de algún modo, que enterrar a nuestros muertos de manera digna. Y esto es lo que pretenden las víctimas del franquismo: cerrar heridas y no abrir cicatrices. No piden venganza, piden justicia. Y esto es una lección vital, ¿vale? Lo que nos dan, porque cualquiera que nos pudiéramos poner en su pellejo, a lo mejor pediríamos otra cosa, y ellos no piden. Luego, si me da tiempo, voy a poner un pequeño vídeo de la vida de Luis Vega, un documental que ha salido, que ha hecho la Diputación de Cádiz, además, que se ha estrenado hace muy poco, y son 2 minutitos y medio, es el tráiler del documental. Si podéis verlo, está en YouTube, y se ha estrenado hace poco, pero lo han subido para que lo vea todo el mundo. Se llama Vida de Luis Vega. Y yo siempre digo que
todas las víctimas son igual de importantes. Y yo, por ejemplo, el otro día en el Parlamento Europeo, pues hablaba de él, de Luis Vega, hablaba de Juan Landero, una persona que buscamos en Coria, lo conseguimos encontrar que su hijo, Miguel, con 6 añitos, fue testigo de cómo lo mataban, de cómo le pegaban un tiro en la cabeza y cómo lo enterraban, y él estaba delante con 6 años. Conseguimos encontrarlo, conseguimos rescatarlo, y a mí eso pues me cambió la vida. Fue la primera vez que yo me vi metido algo ahí, y a partir de ahí yo digo que es mi amigo, Juan Landero. Se crea un vínculo muy fuerte, ¿no? Y algo casi un poco se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Todo esto. Yo no creo en nada místico, no creo en religiones ni en nada, pero yo no sé, se notan cosas, se sienten cosas que a mí se me escapan un poco. Y para mí ellos, o mi bisabuelo Mariano Vaquero, para mí todos ellos son tan importantes como Federico García Lorca, o como Miguel Hernández, o como todas las víctimas del fascismo español. Y pues voy a mostrar un poco las imágenes estas y ya nos vamos al vídeo. Y esta es la portada como habéis visto. Esto es de Paterna de Ribera. Aquí es el pueblo donde es Luis Vega, ¿no? El que os voy a hablar ahora. Esto, al principio de cada capítulo hay una foto fija, digamos, que es una ficha técnica de la intervención, de cada intervención. Aquí se dice la localización, dónde está esa fosa, el número de víctimas que se han sacado, la fecha de los asesinatos y el equipo técnico que ha participado en ese caso. En este caso pues estaba dirigido por Jesús Román y Juan Maguijo. Y aquí vemos también en la derecha un dibujo de colores. Pues yo cuando empecé a trabajar con ellos, con los arqueólogos y antropólogos, me llamó muchísimo la atención que hicieran estos dibujos de colores, porque parece un tanto medio infantil, pero demuestra la crudeza de lo que hay allí. Ellos diferencian cada cuerpo, cada resto cadavérico con un color, para después saber cuál pueden ir rescatando primero, y porque no se va rescatando todos a la vez, se rescata uno, cuando se termina ese con el último hueso, entonces se va a por otro. Y esto pues nos da una idea un poco de cada intervención. Esta es la fosa de Paterna. Juan Luis Vega es el hijo de Luis Vega. A Luis Vega, que lo veremos ahora, le matan a su padre y a su madre cuando él es un niño muy pequeño, 7 años, y Juan Luis, el nieto de los asesinados, él me contaba, dice, yo con 9 años decido un día que yo tengo que hacer algo por mi padre, porque cada vez que entraba en el cementerio le decía al padre, no pises ahí. No pises ahí, que ahí hay gente, y lo que quieren es que los enterraron ahí para que pisemos por encima. Y entonces dice que con 9 años decidió que tenía que ayudar a su padre y al final lo ha hecho. Este es Luis Vega, el primer día que yo voy a esta fosa, él fue todos los días a la intervención, todos los días. Iba andando con el bastón, ahí está erguido, pero lo veremos después en las imágenes del vídeo, que él tiene ya una edad. Y este día hacía 10-15 minutos que Javier Giralde, el director general de Memoria Democrática, me lo había presentado. A los 5 minutos se me saltaron las lágrimas por cómo cuenta este hombre las cosas, que lo vais a ver ahora, porque me lo presentó Javier y le dijo, mira Luis, este es Juan Miguel, es periodista, está haciendo este trabajo, quiere conocer las historias, y me dijo, ¿tú quieres conocer mi historia? ¿Vale? Y como si me hubiera dado una bofetada, haciéndolo desde la mejor intención, absolutamente, pero cuando este hombre del tirón empezó a contarme esas cosas, pues fue como, no sé, es duro escucharlo, es duro estar detrás de estas historias, pero luego es muy bonito poder contarlas. Juan Luis tenía una obsesión por esta persona que vemos ahí, que tiene una piedra encima. ¿Veis que tiene una piedra en la cabeza? Él tenía una obsesión, él decía, quiero quitarle esa piedra, quiero quitarle esa piedra. Y los técnicos le decían, no puedes todavía, hasta que no empecemos. Y le dijeron, pero no te preocupes, que esa la vas a quitar tú. Y el primer hueso lo vas a sacar tú. Este es el primer hueso que se saca. Y lo saca él, este es justo el momento. Y la piedra, cuando la quitó, dijo, ya he descansado. ¿Por qué? Porque él decía, me reconcome por dentro. Y cuando estoy en mi casa pienso, ¿qué le han hecho a esa persona? ¿Le han puesto la piedra porque tuviera el ojo abierto y el que la ha enterrado lo ha tapado? ¿O lo han rematado con la piedra? ¿Qué es lo que han hecho? Y eso se le estaba reconcomiendo por dentro, y cuando la quitó, pues fue como un descanso para él, y son cosas simbólicas, así que realmente ya que esté la piedra o no cambia nada, pero para él era muy simbólico, y cuando la pudo quitar, pues le significó mucho para él. Este es Luis Vega. Aquí está con el retrato de su padre en la puerta de su casa y en Paterna de Ribera.
Y foto de su madre no tiene, ni siquiera tiene foto de su madre. Él cuenta que dejaron su casa, se quedó él con 7 años y un hermano con 11 meses. Y le decía, a mi casa la dejaron como el nido al que le dan como una escoba. O sea, se quedaron él y su hermano pues solo en el mundo. En estas intervenciones, como estamos viendo aquí en el Coronil, no siempre todo es un camino de rosas, es difícil, han pasado muchos años. Aunque aparezcan los restos, muchas veces es muy difícil saber de quién es, encontrar familiares, muchos familiares que ya no están, porque se tuvieron que emigrar a otro sitio y esos nietos ahora que están en no sé dónde ni siquiera saben que hay una persona enterrada que es su familia. En este caso, de los 10 que salieron, pues el análisis genético no pudo confirmar que ninguno fuera su padre ni su madre. No lo descarta, es decir, pero son científicos. Ellos tienen que tener un 99, no sé cuánto para decir este es fulanito de tal. Y como no llegaba a ese porcentaje, no le han podido certificar que alguno de ellos era su padre o su madre. Esto le costó un disgusto muy grande. Y al día siguiente, hablando con Juan Luis, con el hijo de Luis Vega, me decía, Juanmi, él ya está tranquilo. Él ya dice, yo voy a seguir, y esto tengo que conseguir denunciarlo como un crimen y tal. Dice, pero está tranquilo. Y dice, además me dijo una cosa que yo te quería decir. Me dijo, bueno, yo ya se han sacado 10. No sé si alguno es mi padre o no, mi madre, pero lo hemos conseguido. Y además yo ya con el libro y eso ya estoy tranquilo. Y eso, pues, bueno, en el plano personal y profesional, que una persona como él diga eso, yo cada vez que voy a su casa, no sabe lo que me va a poner y dándome las gracias, y le digo, pero si soy yo, Luis, soy yo el que te tengo que estar agradecido a ti eternamente, si es que yo esto no lo voy a olvidar en la vida. Y son personas que han estado 80 años en su caso, con un crimen a las espaldas de su padre, a su madre, con un país dándole la espalda, ¿no? Y nada más que ha habido gente que le ha atendido, pues fijaros, no paran de estar agradecidos. Esto es Puerto Real, que hemos visto un poco antes. Aquí vemos, bueno, el tamaño de la fosa creo que eran unos 30 metros de largo, por unos 3 de ancho más o menos, y aquí, bueno, pues, pusimos un fragmento solo de la fosa. Había zonas donde eran verdaderas montañas de cuerpos, de huesos acumulados, los tiraban incluso desde un carro, los dejaban 2 o 3 días, por la parte trasera del cementerio pasa el tren de la bahía de Cádiz, y lo dejaban allí para que la gente lo viera. Y yo hay momentos en el que la fosa me superaba en la altura, metido dentro, y yo tenía que mirar arriba a la gente, eso era dantesco, era asombroso. Se fue haciendo por partes hasta llegar al final de esa calle del cementerio. En los años 80 se construyó, y en este caso hubo la tremenda suerte, seguro que no fue casualidad, que quienes construyeron los nichos en ese caso sabían dónde estaba, y la fosa, si vemos, a cada lado hay nichos. A cada lado, y está la fosa justo en medio. La fosa ocupaba toda la calle, eso no es casualidad. Eso quienes hicieron la obra en aquel momento lo sabían y lo respetaron, con lo cual han salvado la fosa y la posibilidad de sacarlo. Una de las cosas que se va aprendiendo estando ahí es cómo se identifican los cuerpos femeninos y masculinos. Hay diferencias en la pelvis, en el cráneo. Los masculinos, los nuestros son un poco más robustos, los de las mujeres son un poco más delicados. La parte de aquí, si nos tocamos, esto lo tenemos más neandertal, digo yo, ¿no? Yo creo que las mujeres que están un poco más evolucionadas, a lo mejor que nosotros lo hemos quedado un poquito más atrás. Y los rasgos son como más duros. Aquí vemos perfectamente un tiro en la sien. Bueno, pues esto es un crimen, ¿no? Es lo que os decía antes, es que aquí no hay nada que interpretar. Eso es un crimen, evidentemente. Ahí si no hay guerra, no hay nada. Una persona con un tiro en la sien es un asesinato. Y si hablamos de 150.000 arrojados en fosas comunes, pues es un crimen contra la humanidad. Esta es una de las fotos que más nos ha marcado del anuario. Este individuo, esta persona, es el número 86, la que vemos ahí. Yo en este momento no estoy subido en ningún sitio ni nada, simplemente estoy arriba, estoy en el suelo, pero parece que está hecha la foto desde arriba, pero por la profundidad que tenía la fosa en ese momento, pues con solo hacer la foto parece que está desde arriba. Y daba la sensación desde allí que estaba emergiendo. Si veis un poco la rodilla está flexionada y ya la tierra la ha excavado por debajo y continúa igual. Por la disposición en la que está, parecía que estaba emergiendo, porque está encima de los demás. Y era una sensación potentísima, porque es que daba cierta sensación de que
no sé, que tú veías que una persona, hay veces que ya ves huesos nada más, ¿no? Y además, bueno, podemos ver también aquí como el cuerpo está cubierto por cal viva, o sea, por cal, echaban cal para que se descompusieran más rápido, ¿no? Y eso también es una evidencia de un intento de ocultación de los crímenes. Bueno, esto ya es un detalle, esto ya es en Cádiz, Cádiz capital. Aquí costó, después de 20 años de gobierno del PP, de Teófila Martínez, que se impedía cualquier cosa en un cementerio que llevaba 25 años cerrado, pues después de que se acabara con el gobierno de Teófila Martínez, la Junta por fin consiguió entrar allí con el apoyo también de la Diputación, obviamente, y del Ayuntamiento de Cádiz, y se ha conseguido abrir allí. Aquí vemos que están en cajas, en féretro, que no es lo habitual, porque allí es el principio del golpe de Estado. En Cádiz sabemos que entran las tropas africanistas, los legionarios y los regulares, los mercenarios marroquíes, y bueno, aquí las primeras personas que matan en Cádiz, pues las entierran así, en un ataúd, porque es los primeros momentos, y lo entierran de una forma normal, un enterramiento normalizado, pero no es lo habitual. Aquí vemos que estos son las fosas que están, los nichos que están preparados ya, ¿no? Y que se usan, y que ahí se sabía más o menos dónde estaban, porque como está registrado en el ayuntamiento, en la fosa 4B, por ejemplo, pues en el primer lugar fulanito, segundo tal, entonces cuando se sabía las víctimas de la represión se sabía exactamente dónde estaba. Y este José María Arau, este es sobrino de una de las víctimas. Él vive en el barrio de los beduinos, me decía él, este es el barrio de los pobres de aquí de Cádiz, de los beduinos, a la espalda del cementerio, y él recogió el testigo de su madre. Su madre tenía a su hermano allí, enterrado, y su madre dice que, él me decía, mi madre se volvió medio loca, porque es que vivíamos al lado, y todos los días me traía, y dice, yo cuando chico no sabía que veníamos aquí, pero me decía, vamos ahí a ver, pero nunca podía decir a qué iba. Entonces él recoge el testigo de su madre. Esto también es que el de Cádiz pues fue eso, ¿no? Un poco diferente en cuanto al contexto en el que estaban enterrados, y también cómo se consiguió, ¿no? Después de tantos años de que se negara la posibilidad a los familiares, pues se consiguió, ¿no? También entrar ahí. Bueno, este es el final del libro, y yo tengo pena de no poder haber traído ejemplares aquí, pero esto fue casi un proyecto piloto que comenzamos a hacer el año pasado y que lo publicamos en diciembre del año pasado. Y los ejemplares que se hicieron fueron una edición limitada y han volado literalmente. Yo creo que es la mejor señal que hemos tenido, ¿no? De que hemos conseguido el objetivo de hacer pedagogía, de que estas historias se conozcan. Hemos llegado a muchísimos sitios, pero la pena es esa, que no podamos seguir teniendo, ¿no? Yo sí me comprometo desde aquí ya que el siguiente, en el que va a estar el Coronil, yo me comprometo aquí delante que uno de los primeros sitios donde se presente sea aquí, y por supuesto que traigamos ejemplares para que todos tengáis uno. En este caso está en formato digital. Cuando el siguiente se presente en formato físico, en papel, se pondrá a disposición de cualquier persona que quiera descargarlo libre y gratuitamente en formato digital también. Porque al final esto no es más que una memoria pública del pueblo andaluz, ¿no? No es otro el objetivo. Y porque bueno, ya para terminar, que no me quiero enredar mucho más, que como decía antes, la necesidad de pedagogía ciudadana tiene que ser un objetivo común de todos, como estáis haciendo aquí con las jornadas, con la apertura y la búsqueda de la fosa, porque esta materia es de derechos humanos y una carestía que parte desde las aulas, ¿no? En los colegios. Ninguno de nosotros, ni los niños que están ahora, ninguno han recibido una educación de verdad en cuanto a lo que ocurrió en este país. Ninguno hemos visto una fosa común, ninguno hemos visto un campo de concentración, que en Sevilla hubo un montón, solo en Sevilla.
Sin embargo, sí lo hemos visto en los campos nazis, ¿no? Y bueno, ¿por qué los niños no tienen que saber lo que ocurre? Porque se hace a sabiendas, este país lo ha hecho queriendo. La Ley de Memoria Andaluza pretende abrir el melón educativo para solventar esa carencia, ¿no? Y que los niños conozcan lo que ocurrió, no de manera partidista, que conozcan lo que ha pasado. Entonces, pues, en cuanto a los medios de comunicación también ocurre lo mismo. La memoria histórica nunca ha estado en la agenda, nunca ha estado en las portadas, porque no interesaba, hasta que todo este movimiento de memoria pues estalló de la mano primero de la sociedad civil y luego con la compañía de algunas instituciones de este país, no de todas desgraciadamente, y bueno, pues así se han ido contando las historias, ¿no? Y en mi caso también en el plano profesional, pues desde que el nacimiento del diario.es, que los medios digitales pues tienen poco tiempo, pues también he podido avanzar e ir contando todas estas historias de un modo que antes no había podido hacerlo, porque no es igual el enfoque. Y ahora sí tengo libertad absoluta. Aquí pude contar cuando este pueblo se sumó a la querella argentina a través del consulado. Este domingo vamos a contar la intervención de aquí y lo que ocurrió aquí en el Coronil y bueno, y yo creo que el objetivo que tiene que ser el de todo lo que se hace aquí en este pueblo, en el Coronil, es sembrar esa semilla, lo que estáis haciendo entre todos, y que nada, que yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntar y nada, que os animo a que sigamos entre todos creando memoria contra el olvido y la impunidad. Muchas gracias.